sigue siendo y va a seguir siendo seguramente un país de oportunidades, y eso lo demuestra, uno, la cantidad de gente que viene a cada uno de nuestros eventos, y segundo, la inversión específicamente de Chile, que es la que nos ocupa nosotros como Cámara de Comercio Peruano Chileno, que no ha bajado ni un punto, con pandemia, por la situación económica, que dentro de todo está, considerando el elemento de la región, está bastante bien, bueno, perdón, no bien, guardando los ratios, digamos, con relación al resto de los países del área. Entonces, el hecho de saber que de nuestros asociados no ha habido una sola empresa, ni una, que haya decidido acortar sus inversiones en Perú, modificarlas o dejarlas en stand-by. En relación a los países de la región, tenemos grado de inversión, tenemos una baja inflación en relación a estos países, y destacamos también porque nuestra deuda neta en relación a nuestra economía es la más baja en la región, 34%. Es decir, estemos macroeconómicamente mucho orgullo. Nuestro PBI es 220 billones, y eso es importante, 0.2% del tamaño de la economía mundial. Nos da una idea de todo lo que podemos aún por desarrollar. Y específicamente la industria minera explica más del 11% del PBI, casi el 60% de las exportaciones y más del 14% de las inversiones privadas. La dimensión que hemos adquirido es conocida por todos. En el caso de cobre, producimos ya 2,7, 2,8 millones de toneladas. El gran desafío es por venir, ¿no? Si uno mira en ese mapa del Perú, dos grandes clústeres, ¿no? Uno al norte, donde está Cajamarca, que es una región andina, y hacia el sur, Apurímac, principalmente Apurímac, que es otra región andina. Y ahí es donde yo quería combinar el concepto de desarrollo del portafolio de proyectos mineros con la necesidad de conjuntamente mirar el portafolio de infraestructura pública. Va a requerir un esfuerzo público y privado, como repito, de lograr entender cómo planificamos estos proyectos para que haya una sincronía perfecta con la infraestructura que vamos a requerir. Porque nuevamente, sin infraestructura, poco probable que por separado uno de estos proyectos pueda solventar la infraestructura requerida. Ese es el desafío. Entonces necesitamos concordar, necesitamos dialogar y digamos, planificar en el país a largo plazo. Acabamos de terminar un proceso de una modificación, un estudio de impacto ambiental en la misma huella operativa, sin cambiar el consumo de agua, sin compra de tierras, y nos ha tomado 4 años y medio. Nos ha tomado 4 años y medio, más de 20 millones de dólares de inversión, más de 200 consultores involucrados. El folio final tiene más de 7.000 páginas. Y eso es un poco lo que tenemos que lograr a partir de esta experiencia. Tenemos que tener la capacidad como país de reflexionar y sin cambiar los estándares. Nadie está pidiendo cambiar los estándares, lograr tener un sistema más corto, más predecible, porque lo que he comentado, la dimensión que ya ha adquirido la industria minera de cobre en el Perú, 2,7 millones, nos dice que además de este portafolio de nuevas minas, las minas existentes requieren extensiones de vida, tienen ampliaciones. Estos son los famosos brownfield. Y en esos brownfield tenemos que poner un foco adicional porque nos pueden ayudar en superar rápidamente la recesión. Parte de la solución de los países más desarrollados de enfrentar la pandemia fue inyectar liquidez a las economías para evitar la recesión. Y obviamente ese exceso de liquidez ha hecho que esos fondos se refugien en instrumentos que son más tangibles y más estables en el tiempo, el oro. Solamente para poner una referencia, previa a la pandemia, el precio del oro estaba en torno a $1.300, $1.400 la onza. Al día de hoy, post pandemia, estamos en 2.100. Si no hay duda que la gran masa monetaria, una parte importante de la masa monetaria, se está yendo a refugiar en un metal. No todo se pone en tecnología, no todo se ríe. Hay una parte de esa masa monetaria que se está yendo al oro. Entonces, hay un tremendo impulso en el precio del oro, que es un incentivo en nuestro caso, en nuestro país, perverso. Es el primer factor. El segundo factor es
lamentablemente hace 20 años aproximadamente se inicia este proceso de regionalización y se decide darle a los gobiernos regionales las competencias para aprobar, sacar permisos de todo lo que eran pequeña minería y minería artesanal. Y eso fue un resquicio en el cual ha permitido, que obviamente son otros estándares, así como les contaba en el caso Antamina, que nos regimos por ser gran minería, pasamos por todo este sistema complejo, los 8.000 folios, en pequeña minería y minería artesanal, en el tema ambiental son 3 páginas. 3 páginas y es una declaración jurada, es un acto de fe. Voy a hacer esto, firmo y ya tienes el permiso. Es así de simple, ¿no? Pero eso tiene que cambiar. Entonces, como decía, el precio del oro fue el primer vector que empujó este crecimiento desmedido. Lo segundo es, se le dio competencias a los gobiernos regionales. Quizás el tercer elemento ha sido lo que he comentado, ¿no? La crisis post-pandemia, esta economía informal, ha habido mucho desempleo y ese desempleo se ha derivado de estas actividades. Pero está claro que tenemos que tener una solución a este tema. Nosotros estamos insistiendo en lograr la trazabilidad en el buen sentido de la palabra. Es una cadena productiva que empieza con, sin explosivos no hay actividad minera, por lo tanto hay privados que venden explosivos y hay un Estado que aprueba su carne, que aprueba el uso de explosivos y el uso de almacenes de explosivos. Entonces ahí hay un primer punto de control que hay que mejorar. Se exporta oro en exceso por aduanas de 1 millón de onzas. Pero ahí no termina el problema, porque hay otro oro que está saliendo de contrabando por las fronteras, básicamente Bolivia y Ecuador, que sumaría otro 1 millón de onzas. Si tenemos números redondos, 2 millones de onzas anuales de producción de oro informal, ilegal, y que obviamente en algunos sectores lamentablemente ha devenido en criminal. Entonces, esa es la magnitud del problema y es por eso que estamos insistiendo en que sin trazabilidad no vamos a encontrar una solución completa. No vamos a poder diferenciar los buenos o los eventualmente formalizables de aquellos que no lo son. Eso, ¿no? El Perú en los 90, como consecuencia de las decisiones macroeconómicas de estabilidad que se logran, el Perú, que tenía 50% de pobreza económica, comienza a bajar y se pone en 20%. Viene la pandemia y nos levanta nuevamente a 30% y hemos empezado nuevamente la curva de descenso. Y en ese minuto pre-pandemia, y veíamos este mismo portafolio de más de 50.000 millones de dólares y el impacto económico que tiene esa gran cadena, se estimaba que si el Perú lograba poner en valor todo ese portafolio de cobre, la pobreza monetaria estaría por debajo de los 10, debajo del 10. Ese es el potencial que tenemos, ¿no? Si le sumamos a eso lograr una solución completa, sostenible de la minería informal, creo que por ahí está el camino significativo de poner al país nuevamente en la ruta correcta, ¿no? Pero esa es la dimensión. El portafolio, los 50.000 millones de dólares, 70% son proyectos de cobre, y mostré los 2 clústeres y me permite hacer esta reflexión. La comparación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si uno mira la geografía de Chile y la compara con la de Perú, hay una pequeña gran diferencia, ¿no? Chile es un país mucho más alargado y la distancia, y también el negocio, tienes que salir a exportar. La distancia para tú llegar a un puerto en un proyecto minero en Chile, en promedio son 100 kilómetros. En el Perú, esta distancia son 300 kilómetros. Entonces, nuevamente lo que decía, el desafío va a requerir un tremendo esfuerzo de compartir información y tener un plan sincronizado de desarrollo del proyecto. Pero el potencial de cobre es muy grande y si tú juntas Perú y Chile juntos, más del 40% de las reservas. Si tuviéramos una capacidad nuevamente de conversar, concordar planes, tendríamos un potencial adicional de desarrollo, ¿no? Porque finalmente el consumidor final está en Asia, está en Estados Unidos. Nosotros podríamos tratar de forzar, como una segunda gran ola, de forzar a que salgamos de nuestros países con productos más terminados, ¿no? Y obviamente un producto más terminado es más empleo, más tecnología, más productividad que se quede en casa. En el tema del canon minero, ahí también hay una oportunidad de mejora. Déjame usar el ejemplo de Ancash, ¿no? Y
y en general minería. Como dije al inicio, uno desarrolla un corredor minero que seguramente empieza en la zona altoandina y llega a la costa. Sin embargo, el canon minero privilegia al distrito donde está el yacimiento. Entonces tú tienes un distrito como San Marcos que recibe unas cifras inmanejables, y San Marcos, curiosamente, en la actividad minera está en el distrito de San Marcos, pero toda la infraestructura no afectamos ni tenemos ninguna relación con el pueblo de San Marcos. Tenemos un gran corredor que baja por el río Fortaleza, gira en Paramonga y se va a Guarmey. Y entonces el canon minero como concepto debería pensar distinto, es decir, el corredor económico. Porque también hemos visto cómo el índice de desarrollo humano cambia en la medida que tú bajas de cota. Y es natural. Bajas de cota, el clima mejora, las oportunidades productivas crecen y los servicios de públicos mejoran. Entonces, lo que hace sentido es siempre desarrollar un corredor minero privilegiando que las personas se movilicen, pero bajen de cota. El concepto del canon minero está mal concebido en la distribución. Entonces, concentras el dinero y nos pasa en que no necesariamente esa lógica es la que tú necesitas para lograr la armonía en el desarrollo del proyecto. Porque tú necesitas tener un corredor armonioso de trabajo y tú estás concentrando en un punto todo el beneficio de la actividad minera. Pero es parte de la reflexión, así como hemos hablado de ahora por impuestos. El concepto del canon nace como un concepto positivo, pero tiene que afinarse, está mal distribuido. Y obviamente lo que tú mencionas, si no hay capacidades técnicas de gestión a nivel público, es la tormenta perfecta, la tormenta.